de muchos y ha evidenciado lo peor de unos cuantos. La pandemia nos está cambiando, pero no podrá derrotarnos. Exa FM. Estamos de regreso ya para tratar los temas de la ciudad. Y estamos en contacto con el doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, el licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad del municipio de Quito. Así es que a los dos les saludamos. Doctor Guarderas, bienvenido, buenos días. Diríamos, esta nueva normalidad, esta ya del estado de excepción pasamos al estado de responsabilidad. Y hay una inquietud en la ciudadanía. Usted lo ha explicado a través de varios medios. Esa inquietud es que un poco el municipio ayuda a organizar, y esto de organizar, entre comillas, doctor Guarderas, un buen relajo bien organizado. Bienvenido, doctor Guarderas. Un gusto saludarle. Muy buenos días, Francisco. Un saludo a la distancia a Guillermo Abad y a todos los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. De ninguna manera el municipio trata de generar ningún tipo de confusión, de ningún caos. Toma más bien la situación muy en serio, responsable, tomando en cuenta toda la realidad que se vive en el distrito metropolitano. Por un lado, hay que comprender, y este es un tema que es muy importante, entender que en el distrito metropolitano el 70% de la población utiliza transporte público y menos del 30%, el 22, el 23% utiliza transporte privado. Por consiguiente, las medidas que se tienen que adoptar tienen que tener en cuenta esta situación. Cuando usted libera todo el parque privado, automotor privado, también no se olvide que genera mayor contaminación. Aparte de que cuando usted ha visto, están todos los vehículos circulando, que son más de 500,000, también se generan aglomeraciones, congestión, y esto determina que el transporte público que actualmente circula de manera más rápida, porque justamente hay un sector que no ocupa las vías, se traslade, por ejemplo, de un lugar de la Y a la Colón en 15, 20 minutos. Cuando usted libera todo el parque automotor, ya no son 15 minutos. Se vuelven 30, 35, minutos, 40. ¿No? Exactamente. Y en las unidades, que en algunas no tienen mayor ventilación, porque incluso las ventanas están dañadas, y en otros menor, se convierten en espacios cerrados, que hay la posibilidad, el alto riesgo de contagio, con lo cual ese 70%, entre los cuales los trabajadores de la misma empresa van a contagiarse, y por tanto tenemos que tomar medidas que no nos gustan. Créeme, Francisco, a nadie le gusta, pero que tiene que ser responsable para que permita que esa línea de contagio, esa curva, no se expanda exponencialmente. Vuelvo a decirle algo que también es importante que la ciudadanía tenga presente. En Quito la situación epidemiológica está realmente en niveles graves. No hay, yo no entiendo cómo se relaja la gente si todavía tenemos días de contagios altos. Si bien ha disminuido, la semana pasada, por ejemplo, de domingo a martes, un incremento en el número de contagios, un incremento en el número de fallecimientos, y por lo tanto la situación es muy grave. Si permitimos que haya, si liberamos todas las situaciones, todas las actividades, vamos a tener un rebrote y vamos a tener un contagio que probablemente estemos repitiendo por haber pretendido o presionado por medidas que obviamente restringen, pero que son necesarias. Quiero saludar al señor licenciado Guillermo Abad, el secretario de Movilidad del municipio de Quito. Y uno diría entonces, también ya está con nosotros el magíster Alfonso Abdo, el director ejecutivo de las cámaras y asociaciones de la producción, a quien le saludamos. Licenciado Abad, bueno, usted debe haber presentado unos informes para que el municipio tome estas decisiones del Consejo en pleno, y lo que dice el vicealcalde,
que hay que considerar muchas aristas. Pero en algunos casos dicen que ha sido una forma para incrementar las multas y que la actitud, y eso ya le podría decir ya en forma personal, como decir, puedo tener un ejemplo personal, la actitud y la forma en la que está actuando la policía metropolitana, la de tránsito, no está de la mejor manera para relacionarse con los ciudadanos. Si en medio de esta disminución de tránsito hay esta especie de batidas y una especie de controles que generan aglomeraciones, incluso ahora que no están todos en circulación. ¿Qué informes presenta usted sobre eso, señor licenciado Abad? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un gusto conversar con usted. Un saludo al doctor Guarderas y al ingeniero Apro. Primero hay que tomar en consideración y reforzar lo que acaba de mencionar el doctor Guarderas. Lo que se ha acabado es un acto jurídico que los gobiernos utilizan para poder mantener un estado de excepción en caso de una calamidad. Te aseguro que si es que la Constitución permitiría mantener el estado de excepción, lo hubieran hecho. Consecuentemente, eso es lo que ha finalizado, pero los índices epidemiológicos y las probabilidades de contagio aún se mantienen. Y por eso es que hemos mantenido las mismas restricciones vehiculares, muy similares a las que el COE Nacional determinó en su momento, con las mismas excepcionalidades, es decir, las personas que estaban exentas de la restricción vehicular, que son los funcionarios de primera línea, Policía Nacional, Ejército, los funcionarios de la salud, siguen exentos, eso no se ha cambiado. Y en el caso de las actividades productivas que podían optar por un salvoconducto en el periodo de estado de excepción, se mantienen, y se mantienen no solo para que puedan optar por un salvoconducto, sino que se mantienen vigentes los salvoconductos que en este momento les permiten movilizarse sin ningún tipo de complicación. Y se extienden hasta el 31 de octubre, sin perjuicio de que puedan actualizar su salvoconducto en la plataforma del municipio que estará activa para actividades comerciales desde el 14 desde el 24 de septiembre, y desde el día de hoy ya están lista la plataforma para las citas médicas y para personas que quieran viajar al aeropuerto. Entonces, no se ha trastocado en lo absoluto lo que ya se venía dando en el estado de excepción. Ahora, lo que usted comenta es otro escenario que no tiene nada que ver con una restricción vehicular, sino con la moral y la formación que debe tener un ciudadano. Pero la corrupción se hace entre dos, no solo entre la gente, sino entre la gente y la persona que está incumpliendo la norma y que muy probablemente quiera salir al paso a través de una negociación extrajudicial. Si hay malos funcionarios, hay que denunciarlos y hay que sancionarlos. Pero son dos cosas totalmente distintas que no las vamos a permitir tampoco, y la denuncia ciudadana va a ser muy importante para erradicar y seguir erradicando a estos malos funcionarios que no solo están lastimosamente en una área del tránsito, sino en muchas. Claro, no hay. Ahí comienzan a discutir el tema de la apertura de locales, otros sectores que parece no se han dado cuenta que esto de la corrupción está siendo juzgado, licenciado. Sí, efectivamente, pero yo creo que se está generando una normalidad, lastimosamente, en temas de corrupción. Pero esto, reitero, la corrupción en temas de tránsito es de doble vía. No solo de la gente de tránsito en los casos que se ha podido demostrar, sino también en el caso de las personas que han incumplido la norma y quieren arreglar de manera extrajudicial. Al saludar al magíster Alfonso Abdo, bueno, estas son las razones que tienen para mantener, o sea, decir, no está nada distinto a lo que se mantenía con el estado de excepción, y en el estado de responsabilidad ya les corresponde a los municipios entonces tomar estas decisiones, señor Abdo. Las cámaras de la producción han dicho, oigan, ya es necesario activar.
cómo activar tomando en cuenta lo que ha dicho el vicealcalde y lo que nos ha dicho el secretario de Movilidad. ¿A quién le vamos a insistir en el tema de cuáles fueron los estudios, no? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarles y estar en este espacio. Saludo también pues a Guillermo y al vicealcalde. Ahora, es importante tomar en cuenta que lo que ha cambiado es que vamos 6 meses en los que efectivamente hemos ya sufrido esta pandemia, y si bien era un virus completamente nuevo, creo que 6 meses después sabemos y está la ciudadanía consciente de cómo debe cuidarse, y el sector productivo definitivamente ha implementado los protocolos necesarios para cuidarnos del virus. Eso ha cambiado por un lado. Por otro lado, es importantísimo decir lo siguiente. El parque automotor en pleno no está funcionando por las restricciones, pero aparte porque se está dando privilegio al teletrabajo. No todo el mundo saldría nuevamente a las calles. Segundo, el sector escolar está por disposición trabajando desde sus casas. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el contingente de transporte escolar no está en este momento en las calles, y hemos visto en época de vacaciones cómo disminuye el tráfico cuando no funciona el sistema escolar. Y finalmente me parece que los señores municipales han omitido un dato muy importante. Tanto Guillermo como el vicealcalde han repetido que el 70% de personas se transportan justamente en medios públicos y que hay que tratar de que esos medios públicos no pierdan velocidad de transporte. Bueno, eso significa que 7 de cada 10 se transportan en medios públicos. Hay que decirle a la ciudadanía que 4 de esos 7 se transportan por corredores exclusivos. Estamos hablando del Ecovía, del trolebús y del metrobús, que no tienen otros automóviles que impidan su paso en la ciudad. Y por lo tanto su velocidad es mayor, haya o no haya tráfico. Y el control de los agentes metropolitanos puede enfocarse de manera efectiva en que no haya invasiones a los carriles exclusivos y que estos estén expeditos. Entonces, a ratos sí sentimos como sector productivo, primero, que no se confíe en la ciudadanía en que podemos cuidarnos por nosotros mismos, que hay que hacer campañas de concientización, sí, que hay que empujar, sí, que hay que liderar la coordinación con los otros cantones. Eso es lo que necesitamos del señor alcalde y del municipio de Quito, liderazgo. Pero el doctor Guarderas, el vicealcalde, nos acaba de decir que el relajamiento de la última semana ha sido tan alto que generó un incremento en los contagios y la irresponsabilidad de tener hasta fiestas, señor Lambdo. Y yo creo que nos enfocamos mucho en las fiestas que definitivamente deben ser controladas. Sin embargo, no nos estamos enfocando en que la gente sale de manera informal a buscarse el pan. No nos olvidemos que a la fecha el Banco Central ha determinado que en todo el país se han perdido 330,000 empleos. De esos, 135,000 empleos son en la ciudad de Quito. Y recordemos que son empleos formales. Cada persona que pierde su trabajo pierde sustento para su familia. Y estas personas se ven arrojadas a la calle de manera informal a buscar el día a día. También afectan de manera indirecta a otras familias. Entonces parece que nos estamos olvidando que después de 6 meses, la ciudad, el sector productivo de la ciudad está agonizando. No podemos seguir pretendiendo que guardados nos va a llegar el cheque al fin de mes, porque no es así. Entonces, efectivamente, sí, estoy de acuerdo que se controlen las fiestas, pero eso no tiene nada que ver con la movilidad. Hay un tema mucho más grave que sí quisiera hacer yo alusión. En la resolución 60 emitida por la alcaldía, en el artículo 12, cuando se habla del licenciamiento, que es justamente la posibilidad de hacer, de ejercer las actividades en base de la licencia única de actividades económicas DUAE, se especifica una suspensión de actividades económicas específicas para bares, discotecas, centro de diversión nocturna, centro de tolerancia y gimnasios. Ok, de acuerdo, son actividades de riesgo. Pero en el mismo artículo se dice: los interesados en la reapertura de otras actividades económicas sujetas a la licencia metropolitana única para ejercicio de actividades económicas podrán presentar propuestas de planes pilotos a la Secretaría de Salud. En el sector público se debe hacer lo que está escrito. Yo creo que en esta resolución hay un error,
porque esto significa que todas las actividades económicas del distrito Podrían para poder presentar operar un piloto. deberían presentar un proyecto piloto. Claro. Y esto, Pero entonces ahí permítame ir donde el vicealcalde. Este razonamiento, doctor Guarderas, dice de una cosa, o sea, han dejado puertas abiertas que pueden llevar. Pero ustedes han meditado, señor doctor Guarderas, que el 70% de la población está sin trabajo, que se necesita reactivar la economía, que este es el estado de responsabilidad ciudadana y que hay que trabajar, como dice el señor Abdo, en esta responsabilidad. Han pensado, qué sé yo, en algún proyecto piloto en educación, por ejemplo, pero ahí están. ¿Qué sería un proyecto piloto, doctor Guarderas? Bueno, yo quisiera decirle que la resolución es responsabilidad del alcalde, por consiguiente había que consultarle al alcalde de la... Y bueno, va a estar en unos pero, minutos más con nosotros. Ahí le podemos preguntar del artículo 12. Pero yo hay unas cosas que me permito disentir con el mayor respeto de lo que acaba de decir el señor Abdo. Sí, claro que ha pasado 6 meses. Y fíjese usted, ha pasado 6 meses en Ecuador, en España, en Italia, y tenemos nuevos rebrotes. No obstante, todas las medidas que se han adoptado por parte de las autoridades de los distintos países, el virus está presente ahí, no ha cambiado. Han pasado 6 meses, pero el virus está presente, sigue siendo tan letal y sigue siendo tan contagioso. Por consiguiente, no podemos decir ya en 6 meses la ciudadanía ya ha entendido. ¿Sabe usted la cantidad de Quito? Se convierte en la segunda ciudad con el mayor índice de inconductas, aglomeraciones, incumplimiento del uso de las mascarillas, libadores, conflictos, peleas. El día de hoy acaba de salir un reportaje en uno de los medios de comunicación que una persona ha sido multado 6 veces por hacer fiestas clandestinas. Yo le pregunto, ¿dónde está el tema de concientización? Cuando hay una persona, una autoridad, tiene que velar por todos, no por ciertos sectores. No hay que olvidarse el tema de la contaminación. No exigíamos que no haya, no exigimos la movilidad sostenible, las ciclovías. Es decir, aquí hay que mirar todo en un contexto. Pero por supuesto, yo soy un hombre de empresa privada. Yo entiendo las situaciones, sé el desempleo, sé los negocios, pero tenemos que tener en cuenta que también estamos aquí protegiendo la salud y la vida de los ciudadanos. Pero algunas personas le pueden decir, doctor Guardera, si no nos mata el virus, nos va a matar. Hay que buscar un equilibrio, ¿sí? Hay que buscar un equilibrio, Francisco. No hay cómo poner las cosas en los blanco extremos. Y negro. Ahí, estamos haciendo un equilibrio y por eso siempre va a haber la posibilidad. Además, son decisiones temporales que siempre están en posibilidad de revisar. Si es que se justifica técnicamente, si es que vemos que las cosas lo pueden, se lo va a permitir. ¿Y qué es lo que se ha dicho en los planes pilotos, en aquellas actividades que están suspendidas? La lectura que hace desde la empresa puede ser, pero realmente así no lo entendemos. Si mañana se desea, por ejemplo, en un gimnasio, como nos han dicho, o unidades formativas, nosotros hacemos actividad al aire libre, o tenemos un espacio que está totalmente ventilado, en el cual vamos a respetar un aforo suficiente, no el 100% de la capacidad, sino el 50 o el 30, según lo diga la autoridad. Vamos a tomar las medidas de bioseguridad, vamos a respetar el distanciamiento social. Muy bien, entonces esa actividad se la puede abrir, porque cuando se presentan este tipo de planes pilotos al COE metropolitano, cuya director, cuyo presidente es la secretaria de Salud, van entonces a comenzar a reactivarse poco a poco, porque eso también implica una inspección del lugar para comprobar que efectivamente las condiciones están se las permiten. Usted apuesta entonces a una cosa más organizada en temas de ir buscando espacios. ¿No se presta eso para que el municipio decida qué se hace y qué no? Organizado. El municipio tiene que ejercer sus competencias en lo que corresponde, espacio público y materia de espacio. Y en eso tiene que medir todos los temas que yo le he señalado. Y por eso tenemos que tomar medidas equilibradas, razonables, que permitan el defender la vida y la salud, pero al mismo tiempo una reactivación económica. Estamos claros
tenemos que generar empleo, pero tenemos que hacerla en condiciones de seguridad, que mañana no nos digan, miren, cómo han generado y ahora cuánta gente está muerta y cuántos están fallecimientos. No hay hospitales que puedan atender a los ciudadanos. Hay que mirar las cosas en su integralidad. No podemos simplemente pensar defender nuestro espacio, nuestro sector. El licenciado Guillermo Abad, entonces la Secretaría midió cómo, ¿qué es lo que están planteando? No hay, por ejemplo, lo que se pensaba en el COE Nacional a ratos, la posibilidad de variar los horarios de trabajo para que no tengan las horas pico, sino que éstas se repartan, y que esto de que los meses pares, meses impares se cruzan el fin de semana, cambian el de semana los días que circulan los pares, los impares, es una especie así media rara que genera incertidumbre. ¿Es una propuesta suya, licenciado? La segmentación de horarios, Francisco, son muy importantes porque esto nos ayuda a dosificar la demanda del transporte público y a dosificar el uso de las vías. Lo más improductivo por lo que puede pasar una ciudad es la congestión. Ahí la hora hombre perdida en el tránsito es incalculable. Digo incalculable, en el caso de Quito aún no se ha logrado determinar con meridiana exactitud cuánto pierde la ciudad, pero solo los cálculos que se han hecho en hora hombre superan los $100 millones al año, sin tomar en consideración las otras canastas de costos que están dentro de la congestión de tránsito, como es la polución, como es el gasto y consumo de combustibles, y una gran cantidad de rubros que si se los ponen a calcular, y en eso estamos trabajando, vamos a darnos cuenta que lo más improductivo en una ciudad es la congestión vehicular. Ahora, el tema de rotación de placas no es nada complicado. Las personas que en septiembre pueden circular en lunes, miércoles y viernes, el siguiente mes lo van a hacer en martes, jueves y sábado. Es decir, no es nada compleja la rotación, ¿no? Y así se van intercalando los meses. ¿Por qué hemos hecho esto? Por un sentido de igualdad, justamente para que las personas que laboran o que trabajan o que tienen un vehículo par tengan un día más laborable, que es lo que se ha realizado por parte de las personas que tienen placa par. Pero quería hacer un análisis muy importante. Esto nace de los estudios que se realizaron en el metro de cómo la gente se desplaza en Quito. De los vehículos particulares, el 30% de desplazamientos son improductivos, es decir, responden a actividades netamente sociales. Y no digo de ocio porque las de ocio hasta cierto punto pueden generar productividad, como ir a un restaurante, como ir al cine. Pero el ir a visitar a tal o cual persona no generan productividad. Sin embargo, están utilizando un espacio de la vía. Y ese 60% de viajes que podrían considerarse productivos, gran parte de ellos están liberados o están exentos, ya sea por salvoconducto o por la misma excepcionalidad que tiene la resolución y que tuvo en su momento las resoluciones del COE nacional, es decir, el panadero que tiene su carrito que va a repartir el alimento, tiene salvoconducto. El transporte público de carga, el transporte comercial de carga pesada, de carga liviana, de carga mixta, están exentos. Los que llevan la materia prima, los que llevan el gas, los que llevan todo lo que es la producción, están exentos. Entonces, creo que estamos sobredimensionando la resolución del municipio, que dicho sea de paso, ha sido homologada por Guayaquil, ha sido homologada por Cuenca, tengo el sentido que están homologándola en Ibarra, y en los cantones que decía Abdo que hay que tener la coordinación respectiva, tanto el cantón Mejía como el cantón Romillahue, en la reunión que tuvimos del día de ayer en el COE provincial, quieren homologar también la resolución de Quito a sus cantones para tener esa articulación. Pero esa homologación no depende de su consejo municipal, sino de la Agencia Nacional de Tránsito, porque no tiene todas las competencias de las mismas. Entonces, creo que hay que estudiar un poquito más en cómo está establecida la resolución, que reitero, no ha variado de lo que se venía manejando en el estado de Secretaría.
Muchísimas gracias, licenciado Abad. Señor Abdo, estas son las razones entonces, tanto desde lo que nos dice el señor vicealcalde como el secretario de Movilidad. ¿Qué razones más o qué, digamos, qué argumentos tienen las cámaras de la producción para plantearles qué modificaciones a esto, señor Abdo? A ver, bueno, en primer lugar, quisiera referirme rápidamente a lo que dijo el señor vicealcalde. Me parece que el señor vicealcalde diga que hay que preguntarle al alcalde sobre el artículo 12 de la resolución no es apropiado desde la perspectiva de que justamente él, como en su calidad de concejal y como miembro del Consejo Metropolitano, son quienes tienen que velar que este tipo de resoluciones que de hecho, desde nuestra perspectiva, coartan inclusive algunos derechos constitucionales, tienen que estar respaldados adecuadamente en las ordenanzas municipales. Por lo tanto, yo le invitaría a que analice justamente con su equipo y con el Consejo lo dicho. Segundo, definitivamente este tipo de resoluciones que lo que buscan es restringir libertades, atentan contra principios como el derecho del trabajo. A mí me gustaría comentar que el artículo 32 de la Constitución, cuando se habla el derecho a la salud, dice que este derecho está relacionado a otros derechos como el derecho al trabajo. Lamentablemente, parecería que efectivamente guardándonos todos y quedándonos en nuestras casas, como decía, nos va a llegar el salario a fin de mes. Y puede ser que para ciertas personalidades y ciertos cargos les llegue el salario a fin de mes, no importe qué pase. Pero la verdad es que esa justamente situación hace que la gente nuevamente tenga que buscar cómo salir adelante. Nos preocupa muchísimo la cantidad de multas que se establecen en la resolución. Y es otro de los argumentos más, porque frente a la restricción se pone una sanción. O sea, hay sanciones para quienes salen en el día equivocado, ¿de acuerdo? Pero también hay sanciones para quienes quieren operar y no han presentado su plan piloto, o para quienes quieren ampliar el aforo y efectivamente no han presentado su plan piloto, porque es el municipio que propone que la reactivación económica se va a hacer mediante los informes que presentará la Secretaría de Salud cada 15 días. Es decir, si las empresas quieren trabajar, van a tener que presentar informes. Y los señores del municipio cada 15 días van a decir si estamos bien para poder seguir trabajando o no. Y si no se cumple con eso, pues las multas pueden llegar hasta los $6,000. A lo que quiero llegar con esto es que la propuesta de la activación económica de la ciudad después de 6 meses en el que se ha perdido riqueza, se ha perdido producción, se ha perdido empleo, es generar informes, generar multas. Y lo que se va a lograr es promover la corrupción a lo largo y ancho de la ciudad, porque cualquier agente metropolitano va a tener la posibilidad de entrar a un comercio a preguntar dónde está su plan piloto, porque eso dice la resolución en el artículo 12, porque se genera confusión. Sí, es fácil entender, ya después de que uno le multen unas 2 veces, seguro todos nos vamos a acordar verificar el dígito y el mes en el que estamos, pero antes de eso llegarán los agentes metropolitanos a multar. Y para las personas que vienen de otros cantones, que tendrán otras, y no se han homologado espontáneamente, como lo dice Guillermo, pues vendrán a Quito, como vienen muchísimos viajantes del interior, y se encontrarán con que les multan porque no sabían en qué dígito les tocó llegar el día que llegaban. Entonces esto genera confusión en la ciudadanía, y la confusión genera riesgo moral. El riesgo moral da paso a que nuevamente se siembre espacios de corrupción en toda la ciudad. Nosotros creemos que el personal que se va a utilizar para estar controlando los locales, los autos que salgan cuando deben salir, etcétera, pues podrían ser utilizados y aprovechados para controlar la inseguridad, que ahora que la gente no tiene empleo, la inseguridad nuevamente se dispara. Y tantos otros vicios sociales que se generan por esta situación. Nos parece que está el municipio de Quito muy entretenido administrando a una ciudad que nuevamente agoniza. El sector productivo agoniza. Entonces ahí permítame entonces decirle al señor doctor Guarderas, al vicealcalde, estas son las angustias planteadas por el señor Abdo y las cámaras, doctor Guarderas. Ese equilibrio del que usted nos estaba hablando parece que se desequilibra cuando ya la realidad comienza a ser insostenible.
¿Cuál es el análisis? Y además, claro, lo de la resolución que me parece importante también, doctor Guarderas. Sí, vuelvo a señalar, la angustia no la tiene solo el sector productivo, todos los tenemos. Queremos que la ciudad se reactive. Estamos conscientes que Quito es la ciudad con mayor índice de pobreza y mayor índice de desempleo. Por supuesto, lo que estamos haciendo es tratando de que las medidas que se van a ir liberando poco a poco protejan el otro sector, que es la parte de la salud, y no vayamos a tener situaciones adversas, porque lamentablemente el sistema sanitario no está en posibilidad de atender un contagio masivo. Este es un tema que hay que saberlo meditar, es un tema que hay que tenerlo muy consciente, porque si tenemos que reactivar, que lo sea en condiciones de seguridad. Me parece que el tema de la corrupción lo explicó muy bien el licenciado Abad. Si hay agentes que tienen que ser separados, y sobre lo cual nosotros justamente este miércoles vamos a tener una comisión general para escuchar todo este tipo de irregularidades. También hay que reconocer que para que haya corrupción por parte de los agentes tiene que haber un privado que también esté haciendo la corrupción. Así que en ese tema hay que tener muy claro que hay que sacar a los malos elementos, hay que sacar, que se tienen que respetar las normas, para eso han sido expedidas, y por consiguiente todos, ciudadanos y autoridades y agentes, tenemos que cumplir las disposiciones. Es decir, el tema de la corrupción está presente en todas las actividades. Eso que hay algún funcionario quiere pagar la multa a la gente porque cometió el tema, así que hay que tener. Y mire, doctor Guarderas, pero hay ahí, por ejemplo, un comentario generalizado que les están obligando a tener determinado número de multas. ¿Puede ser eso? Eso yo creo que es falso. ¿Sí? Eso no creo que sea realidad. En todo caso, el día miércoles que la Comisión de Movilidad va a sesionar, va a exigir justamente este tipo de explicaciones frente a estas situaciones regulares. Nosotros tenemos que ser muy severos en cuanto a esta situación. La aplicación de la ley no exige absolutamente nada, y esperemos que no haya una disposición de esa naturaleza, porque obviamente eso sería motivo para afectar al alcalde de la aplicación. ¿Cuál encuentra usted la solicitud más difícil de trabajarla con los sectores productivos, doctor Guarderas? Ninguna. Esta es una situación, esta es una resolución que está sujeta a la revisión. Son medidas, vuelvo a repetir, temporales. Aquí se trata de que todos, no solamente los sectores productivos, todos los otros sectores pueden tratar de direccionar, digamos, en forma positiva las decisiones, porque aquí se requiere el concurso de toda la gente, encontrar soluciones inteligentes, equilibradas, que mejoren. Y todo en la vida es perfectible, y por consiguiente siempre se va a poder mejorar. Lo que sí también quiero resaltar es que lo que decía el licenciado Abad, a pesar de la restricción que existe en movilidad, están todas las restricciones, están todos los temas de salvoconducto que operaban hasta el día de ayer con el estado de excepción. Yo pregunto y me hago también la reflexión, ¿y por qué todas las cámaras y todo el sector productivo no dijo todo lo que está diciendo ahora mientras estuvo el estado de excepción? Porque estaba el estado de excepción. Entonces estamos aplicando todo el esquema que estuvo vigente hasta el día de ayer. Entonces, doctor Guarderas, lo que podríamos decir es que esta es una modalidad nueva del estado de excepción. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos una situación epidemiológica que obliga a tomar este tipo de medidas. Si Quito tuviera estadísticas, informes de salud distintas, se podría pensar en otro tipo de medidas. Que las restricciones pueden ser mejoradas, que tratemos de cambiar la forma de restricción, bueno, pero lo que está claro es que tiene que haber restricción. No puede salir el tema de todo el parque automotor, porque rompe con todo el esquema generalizado. Y bueno, entonces, señor Abdo, enseguida conversaremos ya con el señor alcalde de la ciudad. Estas son las propuestas que hace el vicealcalde, ¿no? O sea, esto es perfectible, se puede discutir. Necesitan también entonces propuestas del sector privado, señor Abdo.
Definitivamente, y el sector privado está presto para trabajar siempre. Lamentablemente hemos tenido varias reuniones con el equipo del alcalde Yunda previo la emisión de la resolución, y sin embargo todos los planteamientos realizados, no todos, quizá el 90% de los planteamientos realizados no fueron escuchados. Y es esa nuestra gran preocupación. También durante la época de excepción se hicieron varios planteamientos desde los sectores productivos que debíamos buscar y planificar la salida ordenada a poder reactivar la ciudad. Si se ha cesado el estado de excepción es porque el gobierno efectivamente también establece que entramos en una nueva fase. En la fase yo me cuido, la responsabilidad es mía, de cada uno de los ciudadanos. Y no podemos, como usted bien ha dicho, no podemos reemplazar el estado de excepción que constitucionalmente no va más por un estado de excepción en cada cantón. No es lo dable. Necesitamos un liderazgo que nos lleve a cuidar a la gente definitivamente, a salvaguardar los intereses de los ciudadanos, pero dentro de esos intereses está el empleo. Necesitamos poder reactivar. No puede ser posible que la propuesta de reactivación productiva del municipio sea informes y multas. Esa es la propuesta, informes y multas. Claro, si son informes y multas, entonces le vamos a preguntar al señor alcalde. Yo quiero agradecer al señor doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, al licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad, y al magíster Alfonso Abdo, director ejecutivo de las cámaras y la Asociación de Producción, por compartir sus inquietudes. De inmediato estaremos con el señor doctor Jorge Yunda, alcalde de la capital. Buenos días a ustedes. Gracias, doctor Guarderas, licenciado Abad y señor Abdo. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito